Bueno, vean un poco el título. Este es el último libro que escribí el año pasado, julio. Ahora estoy tratando de hacer una última revisión y actualización para que en marzo pudiéramos presentarlo en forma impresa, por lo menos una cantidad X de libros. Esto está en Amazon. Dentro de los libros que tengo de la serie La Dimensión Mercosur, tengo 14, así que y vamos avanzando de tal manera que en los próximos años tendríamos otros libros, uno el de salud, otro asimetrías, otro en el tema Mercosur, Unión Europea y bueno, y quizás otros títulos más, ¿no? Bien, en la reunión de cancilleres han establecido como una de las tareas prioritarias el de pensar el Mercosur del futuro. Lo que yo hice es pensar la educación un poco del futuro como otros autores que están trabajando en este tema de la educación, ¿no? Entonces dice Desafíos Mercosur siglo XXI. Eh, y el proyecto de integración más exitoso de Latinoamérica. Y en realidad es así porque es el que más ha avanzado. Los otros han tenido muchas dificultades, especialmente para crecer y fortalecerse. El Mercosur, a pesar de las crisis política, crisis económica. Tenemos 2012 Paraguay, 2017 Venezuela y las otras crisis económicas y sociales. El Mercosur ha avanzado. Como había dicho, Mercosur no solamente es el Mercosur económico, es un Mercosur político, jurídico, institucional, es un Mercosur ciudadano, es un Mercosur social, un Mercosur educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces los diferentes Mercosures avanzan. Bien, el libro en general tiene un capítulo que es el Desafíos del Mercosur. El capítulo 2 es Importancia de la educación y su relación con el desarrollo competitivo. El capítulo 3 es el sector educativo del Mercosur y el capítulo 4, Educación como plataforma de transformación trascendental para el Mercosur. Bien, el Mercosur educativo, nosotros vamos a hablar del Mercosur educativo de la educación superior, pero en general el capítulo referido al Mercosur educativo tiene los avances, tienen los planes, el plan trienal, el plan de acción mm, del sector educativo del Mercosur, Bolivia y Chile, y tenemos el último que es el 2021-2025. La estructura institucional del sector educativo, luego tenemos los indicadores educativos, la obligatoriedad de garantizar la educación por el Estado y las etapas educativas, gasto e inversión en la educación, programas para la evaluación internacional de estudiantes PISA, en el cual la mayoría de los países del Mercosur estamos mal, ranking de universidades, programas de movilidad, acreditación e investigación en la educación superior. Entonces tenemos marca, que es la movilidad académica regional, el sistema de acreditación de carreras universitarias del Mercosur, que es Arcosur, y el núcleo de estudios e investigación en educación superior, que es el NIES. Bien, el primer plan estableció tres ejes fundamentales. Formación de la conciencia favorable al proceso de integración, que en realidad se debilitó por alguna razón, por decisiones estratégicas, porque el tema de la integración, educación para la integración, no se incorporó en la malla curricular de la mayoría de los países, en el sistema educativo, tanto de educación primaria, técnica o terciaria. Capacitación de recursos humanos, a nivel, por ejemplo, de posgrado, se ha avanzado, compatibilización y armonización de los sistemas educativos, se ha avanzado también en algunos aspectos, en otros hay que avanzar más. Y por ejemplo, el plan de acción para la educación superior, dependiendo un poco de los años, teníamos un poco tres ejes temáticos, digamos. La acreditación, la movilidad y cooperación interinstitucional. Esto ha avanzado, sí. Y bueno, lo que quiero presentarles un poco es el plan 2021-2025, que dice como visión un poco de lo que se quiere a futuro, ser un espacio regional
donde se brinda y garantiza una educación con equidad y calidad. Habría que definir qué es calidad y también equidad, porque la equidad es mucho más que la justicia, de alguna manera, ¿no? Entonces, la educación tiene que llegar a todos. ¿Por qué? Porque eso, la educación nivela, y por eso es tan importante. La cooperación solidaria, con valores compartidos, y bueno, hay que establecer también esos valores compartidos. Democratización, que es un elemento importante porque tenemos que tener una educación para fortalecer la democracia y generar condiciones favorables para la paz, como Mercosur es una región de paz, ¿no? Sin armas eh, letales como armas nucleares, por ejemplo. Desarrollo social, económico y humano sustentable, sostenible, ¿no? Entonces, como misión, decir, ¿para qué está el sector educativo del Mercosur? Es conformar un espacio educativo común, ¿no? A través de la concertación de políticas que articulan la educación con los procesos de integración del Mercosur. Por eso es tan importante que el educador o el que está en políticas públicas de educación esté compenetrado con el tema del Mercosur y con las diferentes instancias del Mercosur, estimulando la movilidad, el intercambio y la formación de una identidad y ciudadanía regional. Identidad y ciudadanía regional, que gente piensa en términos de Mercosur, y no solamente en términos de Paraguay, en términos de Uruguay, o de Brasil, Argentina, de Bolivia o de Venezuela, en la que somos miembros plenos, con el objeto de lograr una educación de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnerables. Justicia social, que está establecido en el Tratado de Asunción, y respecto a la diversidad cultural de los pueblos de la región. Bien, entonces tenemos acá algunos ejes fundamentales, que es la generación y difusión del conocimiento, movilidad para la integración regional, calidad y equidad. Entonces, generar y difundir el conocimiento, la experiencia y la información nacional y regional de interés general de los Estados partes y asociados del Mercosur. Por ejemplo, tenemos muy pocos medios de prensa, muy pocos periodistas especializados en el tema de Mercosur. Propender a asegurar que los materiales del sector estén disponibles además, digamos, oficiales, ¿no? Hay una página web de Mercosur educativa, de alguna manera ahí uno puede encontrar información, pero hay que darle mayor visibilidad, mayor dinamismo. Fortalecer la movilidad regional de los estudiantes, profesores, investigadores, gestores y profesionales para promover la integración regional entre los sistemas educativos. Hay que dar mucha movilidad para entender la cultura de otros países también, ¿no? Para interpretarlos y para conjugar una política común. Y garantizar la aplicación, en caso de equidad, ¿no?, en instituciones educativas, la calidad de los aprendizajes que llega a todos, ¿no? Inclusión y participación social, incentivar la inclusión y participación social a partir de programas regionales en el área educativa, especialmente la integración en la zona fronteriza es importante, ¿no? Articulación institucional, concertar políticas articular la educación con el proceso de integración del Mercosur. Promover la visibilidad del sector educativo, profundizar las relaciones del sector con otros espacios y foros regionales. Bueno, esto es por lo menos el sector educativo del Mercosur, y nosotros tenemos muy poca gente que está trabajando en realidad con este tema. He visitado el Ministerio de Educación y Cultura y tienen un grupo de relaciones internacionales. Me he reunido con ellos de alguna manera y es cierto en realidad que el énfasis y la prioridad está dado digamos, en la educación en Paraguay, en el sistema educativo, pero no tiene recursos humanos, recursos financieros para promover una educación en el Mercosur fuerte, digamos, ¿no? O sea, en este momento todavía no es prioridad para el Paraguay. Vamos a ver con la presidencia pro tempore, cuando es pensar en el Mercosur futuro, si el MED, ¿no es cierto?, pone las pilas para poder trabajar fuertemente, ¿eh? Eh, Tenemos la educación básica, ¿no? El protocolo de reconocimiento de los estudios, primera infancia, escuelas interculturales de frontera, ciudadanía regional, enseñanza media, y bueno, en tema de educación tecnológica, reconocimiento de títulos técnicos, educación superior, que estamos hablando de lo que habíamos acreditación, movilidad y estudios de investigación. Y también tenemos un tema del Parlamento Juvenil también,
y la formación docente y la evaluación, ¿no? Y tienen diferentes unidades que van trabajando con un comité coordinador regional, a la manera que tienen también la reunión de ministros de salud, ¿no? Gestor de la información, asesor, y tiene indicadores, terminología y consejo editorial también de una revista. Se maneja actualmente la coordinación lo tiene Argentina, que está en Córdoba, ¿no? Bien, entonces, los indicadores educativos, nosotros vamos a hablar un poco del ranking de universidad para saber dónde estamos, ¿no? Y acá vemos un poco algunos indicadores de inversión general en la educación. Fíjense que países de América Latina están mejor, ¿no? Está mejor Costa Rica, está mejor Chile, 720, está mejor un país en los países del Caribe, Barbados y Bahamas. Argentina habría que ver un poco esta cifra, especialmente con el tema de la crisis económica y las devaluaciones y las distorsiones cambiarias que hay ahí, a ver si en realidad, porque Paraguay más o menos está en este nivel de 182. Y luego tenemos Brasil, de 297. Hay que revisar un poco estas cifras, pero en realidad tenemos Uruguay, hay una diferencia muy grande, y un país que está avanzando mucho con este tema también es Panamá, especialmente con los recursos del canal, a pesar de las crisis que tiene en este momento de la sequía, ¿no? Bien, entonces acá hay otro indicador que está prohibido por el 2014 por el Sistema Educativo de Información del Mercosur. Lo que quiero destacar solamente acá, el gasto en el sector educativo terciario de Brasil, prácticamente $13.000 por cada alumno, ¿no? Versus Paraguay, que alrededor de 5.000, ¿no? Todos están en niveles más o menos similares, incluido, vamos a ver el caso de Uruguay. Hay que revisar solamente estas cifras porque hay que tener en cuenta que en Argentina la educación superior es gratuita, ¿no? Bien, bueno, vamos un poco a cómo estamos a nivel de... Por supuesto que hay varias organizaciones y fundaciones que trabajan en el tema del ranking de universidades, 3 4, ¿no? Yo tomé el caso de QS World University Ranking de Gran Bretaña, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo estamos? Fíjense que la universidad número uno, Universidad de San Pablo, ¿no? Hay que tener en cuenta en estos momentos, van a apostar muchísimo en el tema de la educación. Fíjense que Lula da Silva es un líder, en realidad un líder que muchas veces promete y cumple, ¿no? Porque especialmente cuando está en el poder, pues tiene gran capacidad para convencer. Entonces, $200 millones para unirla. Y unirla se va a convertir en un líder, aparte de ser un líder todavía en el tema de la Universidad Latinoamericana, incorpora muchos estudiantes. Podría aprovecharse eso, Alto Paraná, habría que ver un poco si la decisión política, las condiciones necesarias, porque para eso hay que atraer profesores de calidad y estudiantes del mundo. Es decir, la credibilidad se va ganando con lo que uno hace. Eh, y hay aproximadamente $10.000 millones en tema de integración física que va a poner Brasil para el tema de financiamiento de los proyectos, ¿no? De integración física. Eh, Bien, entonces tenemos ahí y el tema de salud, ¿no? Fundamentalmente. Universidad de Buenos Aires, la UBA, Buenos Aires, la calificación más o menos 61-61. Luego viene la Pontificia Universidad Católica de Chile, casi 60, están compitiendo. Luego un poquito más abajo ya vienen la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Viene la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Católica Andrés Bello, que en algún momento dado era la líder en su momento cuando Venezuela tenía un sistema un poco más libre de alguna manera, pero luego el- el pueblo venezolano votó a un líder carismático, militar, y bueno, y en este momento tiene un país prácticamente un país desastre, y veremos
cómo avanza con una crisis muy fuerte, donde prácticamente ser profesor en la universidad no tiene sentido, porque ganan migajas, prácticamente tienen que ir trabajando 2 o 3 partes para poder subsistir. O sea, lamentable eso, ¿no es cierto? Un país puede avanzar mucho en un cierto tiempo y después puede caer. Y en el caso de Venezuela, la decadencia brutal. Y en términos educativos, eso se ha producido. Bueno, Universidad de Montevideo. mm, La lógica diría que la Universidad de Montevideo tendría que estar mejor porque gasta, es decir, en términos de gasto con relación al Producto Interno Bruto, era uno de los que más gastaban. La Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador, que ya no tiene calificación, ¿no? La Universidad Nacional de Asunción está en 1001, 1200, y luego tenemos la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que está también en un radio de 1400. O sea, nosotros estamos en el nivel más bajo en toda América del Sur. Bien, este es un clúster educativo de educación superior que está en Buenos Aires, que es muy interesante porque Buenos Aires atrae por varios motivos, pero una de las cosas que atrae es el tema de los estudiantes internacionales, ¿no? Fíjese, 86.000 en un año, 2019. Y los ingresos que se han estimado son 282 millones de dólares, ¿no? Eh, y la expectativa, digamos, la que era después del 2019, 2020, 2021, 2022, el 3, 90.000, ¿no? Los programas cortos son los que más abundan, digamos, el tema movilidad, 6 meses, un año, posgrados de un año. De grado licenciatura, 27%, y de posgrado, un 4%. Y fíjense este, de dónde vienen los estudiantes. Entonces tenemos que Paraguay es el que sobresale, que diga, de alguna manera, junto con Colombia, 16, 17, y Brasil, 17%. Brasil también, Colombia 15%, y Chile 10%. Bueno, bueno, en realidad Paraguay ahí sí como está, parece que dije cifras erradas, ¿no? En realidad son 10,5%, Perú 17%, Colombia 15%, Venezuela 11%, Brasil 17, 18%, y Uruguay menos, ¿no? Bueno, y el resto del mundo un poco, 4,3%. O sea, gran parte de América del Sur van a estudiar en la Argentina de alguna manera por sus condiciones adecuadas, condiciones de calidad educativa y condiciones financieras también, ¿no? Bueno, los programas de movilidad, acreditación e investigación de la educación superior, el programa de movilidad académica regional Marca, que habíamos hablado de estudiantes, profesores, investigadores, gestores. El sistema de acreditación regional, Arcosur, de las carreras acreditadas. Uno tiene que acreditar primero en la NEAES, en acreditación, y en cada uno de los países, en el caso de Paraguay, lo debe hacer en la institución correspondiente y luego ser acreditado en Arcosur. Núcleo de Estudios de Investigación en Educación Superior. Y voy a poner algunos datos que he recolectado un poco de la información que se encuentra digamos, en el Mercosur Educativo, que son las carreras, que son los países de destino, donde se ha hecho movilidad. En realidad tendría que haber mucho más movilidad, pero todavía esto es muy pequeño todavía. Estamos hablando de 2022, total 110, imagínense, 110, vamos a suponer que sean estudiantes, ¿no? Entonces, las carreras de agronomía, se fueron 12 a la Argentina, por ejemplo, y las carreras vamos a ver, de los que vinieron a Paraguay fueron más los de ingeniería química, vinieron a Paraguay ingeniería química, y en medicina, ¿no? El país donde más atrae, digamos, donde va más la gente como destino es Argentina, ¿no? Que son 36, especialmente las carreras de agronomía, de medicina, y de ingeniería electrónica, ¿no? Y luego siguen, fíjense, mm, Bolivia, ¿no? Brasil también, Colombia y Uruguay, ¿eh? Esos son los países, ¿no? Y en realidad el menor es Paraguay, ¿no? Cuanto a la movilidad, los que se movilizan a Paraguay. Bueno, este es otro dato muy interesante para saber qué grado de prioridad le estamos dando
en la educación superior. Las carreras acreditadas. Fíjense que el país que más acreditó es Bolivia. Entonces acredita diferentes carreras y lo acredita solamente por 5 o 6 años, dependiendo del contrato. Entonces, 5 o 6 años. Seguramente algunos vencen ahora y se tienen que ir renovando. Pero Bolivia tiene 141 carreras acreditadas. El segundo país es Argentina y recién es miembro pleno del Mercosur. O sea, va a ser miembro. Hoy todavía no es miembro pleno, porque tiene que ser aprobado por el Parlamento boliviano, pero a partir del segundo semestre seguramente ya es miembro pleno, ¿no? Y va incorporando las normativas. Brasil 90, Chile 25, Colombia 79. Fíjese, Paraguay tiene 22 carreras acreditadas. Uruguay tiene 31, Venezuela tiene 16. Bueno, eh, entonces, esto nos indica las prioridades que han establecido y el movimiento que hicieron los bolivianos, especialmente en las universidades. ¿Para qué? Para incorporarse al sistema Mercosur, porque forma parte de la reunión de ministros de educación y forma parte del sistema educativo del Mercosur. Bien, y fíjense de algunos proyectos seleccionados, ¿no? Voy a ver un poco uno nada más. Políticas e encuadres de la formación en la práctica profesional del futuro graduado en el nivel superior de enseñanza en el campo de la salud, ¿no? No entendí nada, pero en algún momento dado, sí, cuando hagan el trabajo vamos a entender, ¿no? Eh, Porque el título es muy largo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instituciones que están trabajando? Argentina, Universidad Nacional 3 de Febrero, Argentina, instituciones asociadas, porque hay un líder, digamos, Fundación Universidad Federal de Ciencia de la Salud, Minas Gerais, Universidad Federal de las Pelotas de Brasil, del sur Argentina, Universidad de la República, ¿no? Y en estos tres no vemos el caso de Paraguay. Probablemente hay que ver un poco otras que creo que ha trabajado, especialmente la Universidad Nacional, ha trabajado en la investigación. Pero de hecho nosotros tenemos que estar muy fuertes en eso. Y en realidad tenemos que promover y plantear de que en todo tipo de investigación se haga con los 4 países, ¿no? O con los 5, o los 6, de tal manera que eso pueda contribuir para el fortalecimiento de la investigación en las universidades paraguayas. Bueno, educación superior, estos son los acuerdos vigentes, integración educacional para seguimiento de estudio de posgrado en las universidades de Estados partes del Mercosur, para que uno pueda seguir un diplomado, puede seguir una maestría, un doctorado en otros países. Formación de recursos a nivel de posgrado también, ¿no? Acuerdo de admisión de títulos y grado universitario para el ejercicio de las actividades académicas en las estados partes del Mercosur, ¿no? En el cual uno puede ir a ejercer la profesión como académico. Para los efectos previstos presente acuerdo, se consideran título de grado aquellos obtenidos en curso con una duración mínima de 4 años y 2.700 horas cursadas, ¿no? 2.700 horas o 4 años. Y título de posgrado, tanto los cursos de especialización con una carga horaria presencial no inferior a las 360 horas, como los grados académicos de maestría y doctorado. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo está avanzando con la tecnología en los cuales en realidad hay que ver un poco cómo se van modificando estos acuerdos y cómo se va introduciendo la educación a distancia, por ejemplo. Acuerdo para la creación e implementación de un sistema de acreditación, que es el Arcosur, eh, vigente de la 5/10 del año 2019. Hay que tener en cuenta que tiene 4 años de vigencia. Argentina, y está vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Entonces tenemos 9 países, ¿no? Bien, estamos casi todos, los países de América del Sur. Acuerdo sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur. Esto es muy importante. Esto fue aprobado por Uruguay, ya, ¿no? Y la Argentina, la última información, que estaba ya aprobado por el Parlamento, pero que tenía que ser ratificado ante el gobierno paraguayo. Se supone que este semestre tiene que ser ratificado, ¿no? Eh, este, una vez ratificado, ¿qué significa entre los países de Argentina
Y Uruguay, por ejemplo, las carreras acreditadas, medicina, por ejemplo, es acreditada por la Universidad del Uruguay. Entonces, puede ir a Argentina a ejercer la profesión, lo único que tiene que hacer homologar, es decir, tiene que crear, tiene que tener las mismas condiciones que un médico argentino, ¿no es cierto? Sí, seguir los mismos pasos de un médico argentino. Eso va a facilitar mucho la libre circulación de profesionales, ¿no? Ahora, en el caso de Paraguay, bueno, están en el Parlamento, hay que ver un poco cómo están en la Comisión de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habría que ver un poco qué grado de prioridad Paraguay le da al tema educativo. Veremos en esta presidencia pro tempore. Eh, Acuerdo marco de reconocimiento recíproco, otorgamiento de matrícula para ejercicio profesional temporaria, agrimensura, agronomía, arquitectura, geología e ingeniería. Esto digámoslo, como un avance para luego ser permanente, ¿no? En caso de enseñanza superior técnico profesional, tecnológica, artística y de formación docente, ¿no? O sea, otro que no está vigente. Bueno, ¿y por qué la educación es tan importante? Porque tenemos que, esto en realidad es el cuadro maestro de lo que es el libro que he escrito, ¿no? En base a mi experiencia con respecto a cuatro dimensiones: dimensión política, dimensión económica, dimensión social y dimensión internacional. Entonces, el desafío central para Paraguay sería, vamos a poner un poco, cómo lograr el Paraguay ser un país de oportunidades, de bienestar, tanto, tanto material como espiritual, un equilibrio, y de dignidad, ¿no? Entonces el desafío central es un futuro, ¿no? El futuro, cómo lo logramos, 20 años, 30 años, 50 años, y los desafíos superiores, que la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, internacional, cómo lograr una democracia de calidad, con justicia y no corrupta, eh, la dimensión económica, cómo lograr un mercado común, con economía competitiva, y un Paraguay también, ¿no es cierto?, sostenible, colaborativa y con empleo digno, cómo lograr indicadores de bienestar social similares a países desarrollados, ¿no? Y en la dimensión internacional, cómo lograr una adecuada inserción internacional en el Mercosur y en el mundo, ¿no? Entonces, estamos en el Mercosur, formamos parte del bloque, cómo nos insertamos en el mundo, cómo Paraguay se inserta en el Mercosur y en el mundo, y dónde vamos a liderar, ¿no? Entonces tenemos desafíos transversales, corrupción cero mínima, seguridad en sentido amplio, seguridad cibernética, seguridad patrimonial y física, jurídica, gestión pública eficaz, eficiente y transparente. Esto es muy importante porque quien negocia es el sector público en representación de los ciudadanos. Ciencia, tecnología e innovación, toda la tecnología al servicio de la humanidad, y una ciudadanía informada, que no la tenemos, de alguna manera muy poca gente está informada, muy poca gente está formada, muy poca gente está comprometida, proactiva y participativa. Esta es la dimensión ciudadana que tenemos que hacer, tenemos que construir. Y acá tenemos como plataforma la educación. Entonces, como plataforma de transformación que trascienda, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un sistema educativo de calidad para enfrentar con éxito a estos desafíos que están arriba? Desafíos transversales, desafíos superiores y el desafío central. Bueno, construir este gráfico fue muy complicado al principio, pero después ya empecé a entenderlo, ¿no? Y espero que puedan entenderlos también, ¿no? Bueno, este es el capítulo con la transformación, que son los instrumentos y herramientas para transformar. Entonces, hay que analizar el contexto en que se desenvuelve la educación. No es la misma la educación de una escuela que está en Asunción versus una escuela que está en Alto Verá, digamos, que tiene muchas limitaciones en el interior del país, una de las zonas más pobres que está en Itapúa, ¿no? Una de las zonas más pobres del país, ¿no? Donde hay un contexto totalmente diferente. Acá puede tener un acceso a Internet y no pueden no tener acceso a Internet. Y por supuesto, el lenguaje puede ser solamente el guaraní. Entonces eso limita, ¿no? El lenguaje puede limitar
su capacidad para enfrentar un mundo diferente, ¿no? Contextos que se vuelven. La necesidad del ser humano, las necesidades básicas hasta las necesidades de belleza, ¿no? La revolución tecnológica, la industria 4.0, que hablamos, transformación digital, todo lo digital, la cultura y la generación, la cultura es el comportamiento, el hábito diario, cómo cambiamos. Eso lo cambiamos con educación. Y la generación de los abuelos, la generación X, Y, Z y los que vengan, ¿no? O la generación que uno puede decir bajo actitudes dictatoriales, demócratas u otras, ¿no? Las generaciones, la relación entre generaciones, la cultura, el estilo de vida y el impacto de la tecnología en la información, que son las TICs. Ahí tenemos a la inteligencia artificial. Ahora tengo que poner un capítulo adicional que es la inteligencia artificial. El ciclo de vida, hay un cuadro muy interesante, las necesidades del vivir y del aprendizaje. ¿Sí? Ciclo de vida, de que estamos en la panza de la madre, digamos, hasta que fallecemos, ¿no? Las necesidades del vivir durante todo ese proceso y del aprendizaje. Los sectores productivos de la educación, la inserción entre la universidad, que es uno de los componentes fundamentales, con el sector privado, con el sector empresarial. Acá en Paraguay usualmente las universidades dan conocimiento, ¿no? Ahora hemos empezado a partir del 2009, 2010, un poco de investigación, ¿no? Y extensión es todavía muy escasa, en general, digamos, ¿no? La relación entre el sistema educativo y las empresas, el vínculo entre ciudad y universidad, el programa Study de Buenos Aires, que presentamos un poco, y las competencias del siglo XXI, ¿no? ¿Qué competencias necesitamos tener en el siglo XXI? De que los próximos 10 años, los próximos 20 años. Bueno, y este cuadrito es muy interesante, ¿no? Porque en realidad lo que nos dice acá lo siguiente, digamos. ¿Mm? Una pregunta. ¿A quién debemos enseñar? ¿Y cómo debemos enseñar? ¿A quién y cómo? ¿Y qué debemos aprender? ¿Qué debemos enseñar? ¿Y con qué recursos enseñamos y aprendemos? ¿Con qué recursos? Entonces tenemos